¿Cómo les va? Encantado, soy el doctor Espacarotel, ya me conocen. En esta ocasión nos vamos a juntar para grabar un video en relación a un tema muy importante del derecho administrativo, del derecho público, histórico, casi fundacional, que es la doctrina del servicio público. Se yerguen detrás de esta problemática, sin duda, cuestiones históricas, de origen, de evolución, guarda relación también el rol del Estado y los cambios del rol del Estado y el derecho administrativo según que el Estado tenga mayor o menor intervención en la actividad económica industrial, que es ni más ni menos la materia del servicio público. ¿Cómo vamos a contextualizar la problemática del servicio público? ¿Cómo la tenemos que entender? Ya sabemos lo que es el Estado. El Estado es la comunidad jurídicamente organizada, es la nación. Cuando vino Ortega y Gasset en varias oportunidades a la Argentina, decía que el Estado no es más que el espejo de la nación y vosotros, argentinos, a veces cuando se enojan, procuran romper el espejo. Claro, cuando nosotros, la nación, le achacamos al Estado las causas de todas nuestras peripecias, no hacemos más que mirarnos y reflejarnos qué hay detrás del Estado. Y es ni más ni menos que la nación argentina, de verdad. El fin teleológico del Estado es el bien común. El bien común, el bienestar general que propugna el preámbulo y Juan Bautista Alberdi, ¿verdad? Y ya en anteriores videos hemos dicho que el Estado no nos va a garantizar que seamos felices, pero sí el Estado va a generar las condiciones necesarias para que cada uno de nosotros, con nuestro propio esfuerzo, el auxilio de las entidades intermedias, los principios de subsidiariedad, de solidaridad, que deben presidir las relaciones humanas, las relaciones sociales, las relaciones fraternales. Es decir, una nación presupone no solo vínculos de consanguinidad entre la población, sino culturales y educativos, idiomáticos, familiares. La nación es una gran familia y sin duda que la cicatriz ajena constituye el dolor de uno. El otro es uno mismo, ser es menester lo uno de lo otro, decía el filósofo Cosio, ¿no? Citándolo en este caso junto con la teoría ecológica de Bernard Goldmich, ¿no? Y el profesor Smith, profesor de Filosofía del Derecho de la Universidad Nacional también de La Plata. Bien, entonces el Estado tiene como fin teleológico el bien común. Dentro de los elementos del Estado tenemos el elemento territorio, la causa eficiente, que es el hombre, regulación y objeto de toda consideración, el elemento poblacional, que es la nación jurídicamente organizada, y el elemento formal, que es el poder legitimado democráticamente cuando elegimos a nuestros representantes, ¿verdad? Y algo que es fundamental y ordenador, y es el derecho. ¿Qué entiende uno por derecho? El otro día me preguntaban. Para mí, derecho es vida humana fenomenalizada en interferencia intersubjetiva. Es decir, algunos le llamarán un neopositivismo, un antiguo y un naturalismo, pero es vida humana. La vida humana predispone y forma. El derecho toma la conducta y luego la formaliza para constituir como un elemento ordenador de las relaciones humanas, pero esto obviamente, y más en el derecho público, es contingente, va cambiando, ¿verdad? Una de las herramientas que tiene el Estado para abastecer el bien común es lo que Jordana de Pozas denominaba la trilogía clásica de las actividades o los modos de alcanzar el bien común. Para alcanzar el bien común, un Estado necesita, sin duda, ¿qué? Un presupuesto político, es decir, una herramienta de poder, una herramienta de gestión, una herramienta que cualquier politólogo denominaba mando y obediencia, esa relación democrática, sí,
a través del cual los poderes constituidos, elegidos democráticamente en un Estado constitucional de derecho, establece un plan de gestión que se legitima a través de un proceso electoral. Hay modos de ejercer ese poder, se puede ser por consenso, alianzas cohabitacionales, la unidad que propugna Alberdi en La Nación, en nuestra Constitución, la unión nacional. El conflicto también genera poder, porque el conflicto y el método dialéctico de Marx y Engels también genera poder. Pero hay que ver si genera prosperidad y bienestar en las naciones ese método del conflicto. Que genera poder no hay duda, que divide también, y que también aquellos que sostienen que se crean derechos a través del conflicto social, yo reconozco esa posibilidad, no la suscribo, pero reconozco su existencia, aunque si hoy por hoy tenemos que hablar de alguna noción que haya en la actualidad llegado a desarrollarse exitosamente con ese modelo, casi no queda ninguna por nombrar. Ni siquiera China, ni siquiera Cuba, no hablemos de Vietnam o de algún país latinoamericano que haya suscrito a ese modelo, ¿verdad? Venezuela y otros países. En la Argentina, ya hace varias décadas que la expresión servicio público está en crisis y el país está en emergencia, por lo menos desde 1922. Así lo dijo la Corte en Ercolano con Lanteri de Renjau, ¿no? Y venimos de emergencia en emergencia. Pero bueno, para abastecer el bien común necesitamos un presupuesto político, un modo de ejercer el poder, entiendo yo que no vendría mal que sea el consenso, y objetivos económicos, sociales, culturales, que están en un plan de gobierno que se legitima en dos leyes fundamentales, que es una instrumental, orgánica, funcional, que es la ley de ministerios, y la ley de presupuesto, porque allí va a estar el cálculo de recursos, de prioridades, de afectación de esos recursos, y luego la cuenta de inversión, que son los gastos en los que se invierte el presupuesto del Estado. Sin duda que es una herramienta esa para determinar el horizonte de acceder al bien común. Pero bueno, en esta tripartición clásica de Jordana de Pozas, uno de los caminos es el poder de policía, es la herramienta que limita derechos en aras del bien común, el fomento, que es el elemento a través del cual el Estado propicia indirectamente que los particulares hagan en nombre del Estado, pero sin que el Estado esté directamente afectado, por ejemplo, concediendo préstamos blandos, líneas de inversión, exenciones económicas, subsidios, subvenciones, planes de erradicación industrial, por ejemplo, en la zona del NOA, del NEA, esto ha servido para el desarrollo, ¿verdad? Para la inversión, para la mano de obra. Y por último tenemos lo que se conoce como servicio público, ¿verdad? La noción de servicio público, como bien decía, tiene una evolución. Esa evolución tenía que ver con los modos del rol del Estado y la intervención estratégica en la economía. Por ejemplo, si yo les digo el Estado liberal burgués del laissez-faire, laissez-passer del siglo XVIII, ¿qué cometidos tenía fundamentalmente? Y los objetivos del Estado liberal burgués de la Revolución Francesa eran mantener la seguridad, la justicia, la legislación y la defensa. Y las demás actividades estaban libradas al libre albedrío de las relaciones jurídicas de derecho privado. Ese modelo en la actividad económica industrial, en los servicios públicos, rigió en la Argentina hasta aproximadamente pasando la década de 1930. Ya estaba declarada la Primera Guerra Mundial y hubo una gran crisis allí. Pero, por ejemplo, si yo digo el gas, los teléfonos, la luz, los ferrocarriles, en ese primer modelo eran privados, es más, de capitales extranjeros, salvo el agua y el correo que eran estatales. Luego tenemos un modelo intervencionista en la actividad industrial y comercial,
de mitad del siglo XX, fines del siglo XIX en Europa, sobre todo con la guerra, ambas guerras, la del 14, que culmina en el 19, bien, y la del 39 que culmina en el 45. Europa en guerra, sin duda necesitaba de una presencia del Estado. Ustedes recordarán los pactos de la CECA, del carbón y del acero, cómo se reconstituye Europa con la unión de Francia y Alemania, y ese discurso de Robert Schuman, ministro de Relaciones Exteriores de Francia: si Alemania y Francia se unen, se une ¿cómo? Económicamente. Económicamente se unieron con el carbón y el acero. Luego se dio la Comunidad Económica Europea y luego la Unión Europea. Bueno, pues bien, el Estado empezó a tener presencia mayormente, luego también a través de sucesos históricos, el industrialismo, que a partir de la segunda mitad del siglo XVIII y hasta el siglo XIX, la obra de Karl Marx del Manifiesto Comunista de 1848 es un alegato contra ese industrialismo que viene a reemplazar la mano de obra, y aparecen las entidades intermedias, los sindicatos, las agrupaciones sociales que tienden a intervenir en ese proceso productivo, tutelando la parte más débil en la relación entre el proletariado, la clase obrera y los empresarios. Pero aparecen terminologías tales como la beneficencia, la previsión social, la educación, y entonces los servicios industriales y comerciales aparecen con una gestión compartida, ya no solo de los particulares, sino del Estado. Esa intervención en la Argentina, sobre todo en 1940 y en 1950, empieza a ser una intervención económica sustitutiva, y empiezan y nacen las empresas del Estado, 13653, 20705, y las nacionalizaciones. La Constitución del 49 habla de que los recursos naturales son recursos imprescriptibles, inalienables del Estado Nacional, ¿verdad? Constitución de Arturo Sampaio, que posteriormente fue derogada, ¿verdad? Bueno, muy bien, y restablecida la Constitución de 53. ¿Qué pasó después de eso? Nace un modelo de Estado que se llama subsidiario, sobre todo el famoso modelo de la década del 90, que también merece, como todo en la Argentina, virtudes y críticas. Y así es el revisionismo argentino, y así somos en la Argentina. Y está bien que seamos críticos, porque la crítica permite, y la autocrítica, si es constructiva, permite la superación, ¿verdad? Pero como bien les acabé de decir, hay un restablecimiento de la Constitución liberal del 53-60. Y hay dos artículos que son claves en esto: el artículo 14, el artículo 19 y el artículo 28. El artículo 14 de la Constitución dice: los habitantes de la nación gozan de los siguientes derechos conforme las leyes que reglamentan su ejercicio. Entre ellos dicen ejercer el comercio y la industria lícita. Es decir, que ejercer el comercio en la Argentina es un derecho constitucional iure propio del particular. No necesita el Estado intervenir ni otorgarlo. Pero doctor, cuando uno tiene que habilitar un comercio, sí, se habilita el local, por eso lo habilita la municipalidad. Pero la actividad ya nace propia. Si yo quiero vender café, es iure propio mío. A lo sumo, habilitan el local. A lo sumo, recibo de poder de policía una visita de bromatología. Pero ejercer el comercio es una actividad propia de los particulares, y así lo explicó Alberti, no solo en las bases y puntos de partida, sino también en el sistema económico y rentístico. Pero el modelo Estado subsidiario, que proviene de la encíclica 40º año de 1931, que inspira la exposición de motivos de dos leyes de la década del 90, de reforma del Estado y de emergencia económica, 23.696 y 23.697, decía en sentido negativo que el Estado no intervenga o no realice
lo que los particulares pueden hacer con su propio esfuerzo, pero que sí intervenga subsidiariedad en sentido positivo cuando las fuerzas naturales, sociales, individuales, no pueden abastecer el bien común ni realizarse en la vida. Ya expliqué la definición de bien común, que el Estado genera las condiciones necesarias para que el ser humano, con su propio esfuerzo y el auxilio de entidades intermedias, pueda realizarse en la vida, progresar en la vida, alcanzar su máxima perfección inclusive, máximo desarrollo, y los que somos crecientes a imagen de él. Entonces el modelo de Estado subsidiario, que fue el que prima en la década del 90, dice: el Estado es un Estado regulador, solamente va a intervenir cuando el esfuerzo individual o colectivo no alcance ese bienestar, sino permanece como un árbitro de las relaciones. Y eso fue lo que inspiraron esas leyes de esa famosa década del 90, ¿verdad? Entonces abandona el Estado el campo de la gestión, conserva la titularidad, se vendió el Estado, no. La figura jurídica que se utilizó fue, que sigue vigente, la de la concesión. El Estado conserva la titularidad de la concesión del servicio público de electricidad a 35 años, de la concesión del servicio público del gas, conserva la titularidad, puede revertir, así como en la presidencia del presidente Kirchner revirtió el correo, revirtieron muchos servicios públicos al Estado, se estatizó nuevamente aguas y saneamiento, que hoy es AISA, por ejemplo. Esa desregulación de la actividad, sin duda que en toda la década del 90 hasta principios del 2000, vino de la mano de una reforma constitucional, que esto no lo podemos olvidar si hablamos del servicio público. Porque si yo hablo del servicio público, tengo que citar el artículo 42 de la Constitución. No se puede hablar de servicio público si no hablamos del convencional constituyente del año 94. Y el espectro de la convención constituyente estuvo representado por todos los partidos políticos. Entonces, tenemos que ser muy conscientes también de qué dice el 42. Pone en primer nivel a la tutela del usuario y consumidor. Hay usuario si hay una actividad de servicio público. Y hay una defensa de la competencia contra toda distorsión de los mercados, dice el artículo 42. Y si hay defensa de la competencia es que el servicio público no es monopólico. Si fuera estatal sería monopólico y no hay competencia, es decir, que la regla general es que la titularidad sea estatal, pero que la gestión, en principio industrial y comercial, sea competitiva y que se garantice la calidad y la eficiencia. Calidad es que el servicio público sirva para el objetivo que estuvo premeditado, es decir, que el agua sea potable, que no tenga ni plomo ni cadmio, ni residuos que la contaminen. Entonces, que tenga calidad. Eficiencia, que se afecten los recursos naturales que son básicamente no renovables, que se afecten en menor medida, que se compensen la sustentabilidad ambiental y que también la eficiencia tiene que ver también con que los mayores rendimientos de estándar de competitividad también permita mayor inversión, que esta es la parte en que también en la década del 90 se critica de que los órganos de control no garantizaron un plan de inversiones continuo y que el objetivo de una actividad es que no se extinga, es decir, que no dejemos de tener gas, que no dejemos de tener luz o que no dejemos de tener combustible, que tengamos que ser ahora dependientes de las importaciones o de los barcos gasíferos, salvo Vaca Muerta, o de los barcos petroleros. Es decir, el Estado regulador debía garantizar que las inversiones tengan por fin que la exploración de nuevos emprendimientos, para que las fuentes renovables de energía y las no renovables estén equilibradas.
Fundamentalmente la participación de usuarios en los órganos de control. Miren que los órganos de control son entidades autárquicas que operan como un tercero independiente entre el Estado, concedente, el concesionario y el usuario. Entonces, la participación de los usuarios puede ser a través de los procesos de participación ciudadana, que son obligatorios, es decir, ustedes habrán recordado la intervención de la Corte en los aumentos tarifarios, si no se hacen audiencias públicas, esa toma de decisiones administrativas es nula, ¿verdad? Usuarios y consumidores es el fallo de la Corte que así lo declaró. Bien, algo muy importante que también el 42 proclama es el dictado de los marcos regulatorios. Entonces, un marco regulatorio, ¿qué viene a ser? Es un régimen de rango legal. ¿Por qué legal? Porque si yo tomo una actividad privada del artículo 14, la saco de un régimen privado industrial y comercial y la publifico y la someto a un régimen de derecho público, la estoy limitando. Y dijimos que los derechos y garantías constitucionales, según el artículo 14, se limitan solamente por las leyes que reglamentan su ejercicio. Esa limitación debe ser razonable y aquí opera el artículo 28 de la Constitución, que es el principio de razonabilidad con el subprincipio de adecuación y de proporcionalidad. Adecuación es que de todas las posibilidades limitativas que tengo que optar por la que alcance el fin y sea menos limitativa del derecho. Y proporcional es esa ecuación de medios fines que debe equilibrar la relación. Y un artículo que pocas veces se cita, y es importante también, es el artículo 75 de las atribuciones del Congreso, inciso 18, que es la cláusula del progreso, pero habla de que toda concesión de privilegios debe ser temporal. Entonces ya son varios artículos de la reforma del 94 que avalan un régimen del servicio público que coexiste en la gestión estatal y en la gestión privada. Con la publificación de una actividad, es decir, tomar una actividad industrial o comercial que nace iure propio privada, publificarla y someterla a un régimen de derecho público, ¿verdad? Con esto vamos a poder tener lo que ustedes estaban esperando, y es una definición de servicio público. Ante todo, entonces, ¿cómo lo definimos? Como una actividad de prestación de la mayor parte del Estado, de la administración, que la titulariza. ¿Qué contenido tiene? ¿Industrial o comercial? Con esto estoy excluyendo a la educación, la salud, la justicia. No son servicios públicos, son cometidos esenciales del Estado, de gestión privada o de gestión estatal. Pero son públicos, cometidos públicos, pero no son un servicio público. No son ni industriales ni comerciales. Y la justicia, mucho menos, es un cometido esencial del régimen republicano de gobierno. Si fuera un servicio público se privatizaría, ¿no? Y entonces se quebraría el régimen republicano. La educación y la salud, en un modelo constitucional de derecho, sobre todo en la segunda etapa del constitucionalismo social, fueron cometidos que el Estado tomó como propios y permite la gestión conjunta estatal y privada, pero el cometido es público. El cometido de la salud es pública, la gestión puede ser estatal o privada, y en un país federal aparte la titularidad es de los gobiernos locales, tanto de la educación como de la salud. Para esa titularidad estatal debe haber lo que los españoles denominan publicatio, que es una declaración por ley de servicio público. Si no hay una ley que declare la actividad de servicio público, no va a haber, es constitutivo. ¿Por qué? Porque la publificación de una actividad que constitucionalmente es privada es limitar un derecho y someterlo a un régimen de derecho público. Y ese régimen de derecho público, de derecho administrativo, la transforma a esa actividad en continua, no se puede suspender, regular, debe ser brindada conforme al reglamento,
obligatoria, ¿no? Aparte de no poder suspenderse, es obligatoria brindarla y debe permitir el libre acceso, es decir, la obligatoriedad en la generalidad, que admite la generalidad categorizaciones, por ejemplo, de usuarios y consumidores de energía de 220 o de energía industrial de 380, ¿verdad? Pero esas categorizaciones no quiebran en el principio. Ahora bien, esta actividad de prestación de la mayor parte de la administración, de contenido industrial o comercial, cuya titularidad está publificada, de gestión directa o indirecta de la administración o de los privados, en forma continua, regular, obligatoria y general, satisface en forma directa e inmediata necesidades de carácter público que deben ser esenciales, a cambio de una retribución justa y equitativa que se denomina tarifa, lista de precios o tasa, si el servicio público es obligatorio, alumbrado, barrio y limpieza. Tarifa, por ejemplo, el peaje, ¿verdad? Bueno, ya tenemos un concepto, esto es muy importante, van 25 minutos del video. Vamos a avanzar un poquitito más, si no están aburridos, y vamos a hablar un poco entonces de cómo queda esta combinación de Estado, regulador, de empresas concesionarias. Vamos a ver que hay variables en esta modalidad de gestión, puede ser la concesión o la licencia, pero recobra mucha importancia, sobre todo cuando la gestión es indirecta, la figura del usuario, porque el usuario va a ser titular de derechos subjetivos frente a la empresa y también en forma indirecta frente al Estado concedente. Las relaciones jurídicas entre el Estado y el concesionario son de derecho público. Entre el concesionario y el usuario depende qué norma es la que está en conflicto y regula la relación. Si es industrial o comercial, probablemente esa situación sea regida principalmente, si el sistema es interconectado, por la justicia federal, en lo civil y comercial, pero si son normas las que están en conflicto entre el usuario y el régimen legal del concesionario, que compromete en sí mismo la actividad del servicio público, va a ser la competencia del fuero contencioso administrativo, ¿verdad? Porque allí se opera lo que denominaba un ministro de la Corte, en el caso Davaro, contra Telecom, del año 92, una delegación transestructural de cometidos. El concesionario es un delegado del Estado en cometidos públicos que se les ha encomendado. Por ejemplo, cuando el Estado le encomienda, a costa y riesgo del particular, una concesión de obra pública para construir un corredor vial, y también le delega la posibilidad de designar bienes a expropiación. Esa atribución claramente atribuye prerrogativas de poder público a alguien que es privado, una sociedad anónima, por ejemplo, en fin, Coviares, etcétera, que son aquellas que administran los corredores viales y que están regulados por entes como el OCOBI en nación o el OCRAVA en provincia. Esos entes reguladores son los que intervienen en esta figura jurídica. Pues bien, ¿qué conclusiones podemos sacar en esta primera media hora del servicio público, donde ya tenemos su definición, sus caracteres, su evolución histórica? Que no cabe duda que la figura del servicio público restringe la actividad económica. Si la restringe, esto debe ser por ley. Todos los marcos regulatorios son por ley o decretos fundados en ley, por ejemplo, los teléfonos. A esto se le llama iuspublificación o publicatio, ¿verdad? Y la gestión, en principio, que domina, según la Constitución, es el servicio público, o que domina al servicio público es mixta, principalmente es de gestión privada, y el Estado que se reserva muchas veces el dominio, porque luego retrovierte cuando amortiza el concesionario la inversión, retrovierten los bienes al Estado. Y esa reserva de dominio existe en los marcos regulatorios del agua, de la electricidad. En cambio, en el gas y en las telecomunicaciones, los bienes luego son amortizados y hay que llamar a una nueva licitación para su explotación, principalmente las telecomunicaciones,
son licencias, es un sistema más con fuente anglosajona, la concesión es fuente continental europeo. El Estado tiene un rol de árbitro, regula y controla a través de los entes reguladores. Y se reserva algo muy importante, que la Corte ya lo dijo en el caso Ventafrida, en el caso Fernández, que es la potestad tarifaria. Entonces, la ecuación económico-financiera de un contrato está en los pliegos, está en el contrato vigente, pero la potestad de aprobar o desaprobar la tarifa y el erga omnes, tarifa viene del árabe tarif, que significa dar a publicidad, por ejemplo, en la concesión de servicio público es una lista de precios, esa lista de precios se denomina tarifa y necesita la aprobación del Estado para el erga omnes, porque el tercero, el usuario, es ajeno al contrato originario. Por eso se dice que el contrato de concesión de servicio público, el contrato de concesión de obra pública es contingente, sobre todo porque la ecuación económico-financiera tiene un cálculo de tránsito estimado que puede ser mutable, ¿verdad? Ese poder tarifario es irrenunciable. Bueno, hasta aquí entonces solamente quería explicar dos últimas distinciones que para mí son fundamentales y a lo mejor se confunden en el ideario popular periodístico o televisivo que forma opinión. La diferencia que existe en estos modelos de gestión. En la concesión hay publicatio porque la actividad la titulariza el Estado. El título estatal es constitutivo y hay un plazo contractual cierto, por ejemplo la luz 35 años. Hay derechos y obligaciones en ese contrato de los particulares y el Estado. Existen cláusulas de reversión, porque si es el titular puede revertir, puede rescatar, pero el régimen es preeminentemente de derecho público, ¿verdad? Y obviamente las características es el de continuidad, regularidad, obligatoriedad, generalidad. En la licencia, el régimen es completamente distinto. Por eso está mal denominar a todas las actividades privatizadas, porque privatizar es la venta de activos. Y acá lo que se hace es otorgar un poder de gestión a un tercero, pero el activo luego revierte al Estado. Entonces no vende nada, sino lo que transfiere es un poder para gestionar una actividad. En cambio, en la licencia, iure propia la actividad es privada. Por ejemplo, la telefonía. Claro, Telecom, Movistar, que estamos en el año 2023, recientemente fueron las que estuvieron preadjudicadas en el llamado de la gestión del espectro 5G, el manejo del espacio aéreo de la transmisión de datos. Luego ellas, las adjudicatarias, tienen que ver si lo gestionan a través de las multinacionales que manejan 5G, empresas chinas o norteamericanas, pero el Estado a esas licenciatarias les habilita el uso de una frecuencia, como la radio y la televisión. Así no hay cláusula de rescate y se someten a un régimen también especial. La actividad es de interés general, pero no está ius publificada. Bueno, espero haber sido claro. Siempre me propongo no hacer videos que superen la media hora. Les mando un saludo y estoy siempre a disposición. Recuerden siempre mi Instagram, Dr. Gustavo_Espacarotel, y allí pueden contactarse conmigo. Y mi canal de YouTube, a donde se va a subir este video y se pueden suscribir. Muchas gracias, que tengan buenas noches y hasta luego.